Warzone Paranormal. ¿Qué pasa cuando el lugar que debería salvarte te condena? En esta ocasión les traigo una historia que me mandaron guardias nocturnos del Hospital Siglo XXI de la Ciudad de México. Y créanme, esto no es una leyenda urbana, esto es una historia real. Todo empezó en el año de 2017, después del sismo del 19 de septiembre. El hospital quedó muy averiado, pero el área de oncología del piso cuarto siguió operando. Los veladores nuevos empezaron a reportar lo mismo a las 3 de la madrugada con 11 minutos. Se escuchaba el andar de unos zapatos de suela dura en el pasillo, cuando ese piso ya estaba vacío. Una enfermera de nombre Diana, del turno nocturno, fue la primera en verla. Estaba revisando expedientes cuando sintió que le respiraban en la nuca, en el cuello. Al voltear, había una mujer de pie, con una cofia antigua, un uniforme blanco percudido y un semblante grisáceo, pálido, como de alguien que llevaba días sin vida. No tenía gafete, solo la miró y señaló hacia la cama 412. Diana corrió. Cuando regresó con el guardia de seguridad, la cama 412 estaba ocupada por un paciente en coma, que perdió la vida justamente a las 3 de la madrugada con 11 minutos exactamente. Desde entonces, varios la han visto, siempre igual. Aparece solo cuando un paciente va a perder la vida. En esa misma noche, se para a los pies de la cama, no habla, no ayuda, no dice nada, solamente espera. Los viejos empleados del hospital dicen que es la señora Elvira, una jefa de enfermeras que perdió la vida en el terremoto de 1985, negándose a abandonar a sus pacientes. Juró que no se iría hasta que el último de sus pacientes saliera. Y parece que el hospital nunca se vació por completo. En el año 2023, un residente grabó un audio durante su guardia. A las 3 de la madrugada, con 9 minutos, se escuchó el andar de unos zapatos de suela dura, acercándose a las 3:11 de la madrugada. Se escucha claramente una voz de una mujer, muy cansada, que susurra despacio: «Ya es hora, mi niño». 2 minutos después, el monitor del paciente 408 marcó línea plana. Los trabajadores nuevos ya saben la regla: si la ves, no le hables, no la sigas y jamás te sientes en la cama 412. Está vacía, porque dicen que ahí es donde ella descansa, entre paciente y paciente. Y para continuar, yo te pregunto, ¿tú trabajarías un turno nocturno en el Hospital Siglo XXI? Pero vamos a continuar con esta historia, porque esto apenas comienza. El 19 de septiembre de 1985, justamente a las 7:19 de la mañana, el terremoto tumbó parte del hospital. La torre de hospitalización se vino abajo. La jefa de enfermeras del piso cuarto, Elvira Mendoza, tenía 52 años de edad y 30 años de servicio. Testigos dicen que cuando empezó a temblar, ella no corrió, se metió a sacar pacientes intubados
cargando tanques de oxígeno, ella sola. La última vez que la vieron estaba en la habitación 412, intentando sacar a un niño de 8 años. Ahí les cayó la losa, ya que se vino abajo. Nunca encontraron su cuerpo completo, solo su gafete y un zapato de enfermera. Desde ese día el personal jura que en las madrugadas se escucha claramente a alguien acomodando charolas y checando signos vitales en un piso que ya no existe. El hospital se reconstruyó, pero el piso cuarto de oncología quedó marcado tras el sismo del 2017. Los reportes volvieron. Guardias, camilleros e internos nuevos, todos sin conocerse, comentaban lo mismo. Justamente a las 3 de la mañana con 11 minutos, el reloj se para en esa hora, en el pasillo de onco. Da igual si lo cambian, a las 3:12 vuelve a funcionar. El andar de la suela dura de unos zapatos que va a paso lento, como si fuesen zapatos viejos de esa enfermera. Siempre se detiene frente a una habitación. Y sí, esa habitación es la 412. Es la única que los pacientes piden que no los pongan. Dicen que se siente fría, aunque la calefacción sirva en su totalidad. Si amanece tendida y sin pacientes, nadie se atreve a usarla ese día. Sin duda alguna, muy buena historia, ¿verdad? Pues si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Ahora es el momento. Suscríbete, comparte, activa las notificaciones, comenta con todo respeto. Y si en verdad te gusta el contenido, de favor, regálame un like. Recuerda que todo eso nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo esas terroríficas historias que amablemente ustedes nos hacen llegar. Pero sin más preámbulo, vamos a continuar con la historia y te invito a que te quedes hasta el final, ya que promete estar muy terrorífico y el final te impactará demasiado. Continuamos con la historia. Diana, la enfermera en el año del 2019, ella comentó: yo no creía en fantasmas ni en apariciones hasta que la vi. Era como de los 80s, cofia almidonada, uniforme blanco, pero con manchas de polvo. No flotaba ni caminaba. Me miró a los ojos y tenía la mirada más triste que he visto en mi vida. Señaló la 412 y yo pensé que me estaba vacilando. A las 3 de la mañana con 11 minutos murió don Anselmo, el de esa cama. Llevaba 2 semanas estable. En su expediente, la última que firmó los signos vitales fue la enfermera Mendoza, a las 3 de la mañana con 10 minutos. Elvira Mendoza llevaba 34 años sin vida. Eso fue algo imposible de asimilar y creer, porque no tenía coherencia y no sabíamos qué pensar. En cámaras no sale, pero el audio sí la capta. Tengo un clip donde se escucha claramente que dice: ya es la hora, mi niño. Y luego el monitor empieza a palpitar. Yo lo reporté y me dijeron: si la ves, no le estorbes. Está haciendo su trabajo. Solamente eso. Desde ese día, cuando escucho el andar de esos zapatos duros en los pasillos del hospital, me meto al baño y empiezo a rezar, porque realmente me lleno de miedo, de terror, de pánico. Sé que no debería de sentir esto, porque
la enfermera Elvira Mendoza igual fue una compañera, que ella valientemente perdió la vida y entregó su vida por sus pacientes, por el compromiso que tenía con ellos, de no dejarlos solos en ese sismo de 1985. Los veteranos del Hospital Siglo XXI tienen 3 reglas para el turno nocturno. El primero: si ves una enfermera sin gafete a las 3 de la mañana con 11 minutos, no le hables. Ella no está para ti. 2. Si te pide que la sigas a las 4 de la madrugada con 12 minutos, di que tienes pendiente otro piso y corre. 3. Nunca dejes un vaso con agua en el buró de la 412. Si está vacía, amanece con marcas de dedos alrededor del vaso, de alguien que ya no toma agua ni respira. En el año del 2024, Protección Civil hizo una revisión exhaustiva, estructural del piso cuarto. Al levantar el piso de la habitación 412, encontraron entre el concreto un zapato de enfermera, viejo, y un gafete oxidado que decía Elvira Mendoza, jefa de enfermeras. Estaban justo donde la losa cayó sobre la cama, en ese sismo. Dicen que la enfermera Elvira Mendoza no asusta. No asusta a la gente. Solamente les avisa de lo que puede pasar. Es la última enfermera que ve cada paciente antes de irse de esta vida. Por eso en el Hospital Siglo XXI de la Ciudad de México, cuando alguien desvive, justamente a las 3 de la mañana con 11 minutos, las enfermeras nuevas ya no lloran, solamente susurran: ya vino por él. Y otra pregunta que yo te puedo hacer es la siguiente: ¿Tú te atreverías a hacer guardia en el piso cuarto del Hospital Siglo XXI de la Ciudad de México? ¿O conoces a alguien del Hospital Siglo XXI que haya visto y recuerde a la enfermera? Si hoy a las 3 de la mañana con 11 minutos escuchas pasos firmes de zapatos duros, no prendas la luz, porque puede que no sean para ti. Esto realmente han sido historias que han pasado, que han sucedido en el Hospital Siglo XXI de la Ciudad de México. Y estas fueron historias que personal que aún labora dentro de ese hospital nos enviaron, nos contaron y nos relataron. Pero ellos prefirieron mantenerse en el anonimato por miedo a que sus jefes los vayan a castigar o incluso lleguen a perder el trabajo. Pero esta gente que trabaja en el hospital merece un gran respeto y admiración, porque especialmente los que trabajan en el turno nocturno son los que suelen vivir este tipo de situaciones y los que están en riesgo de presenciar cualquier situación de esta índole. Esos empleados aseguran que todas las noches, absolutamente todas las noches, se siguen escuchando esos pasos de suelas duras, caminando por los pasillos del piso cuarto. Esa enfermera sigue visitando a los enfermos, especialmente a los que están muy graves, a los que ya no tienen esperanza alguna. Y justamente en ese horario de las 3 de la madrugada con 11 minutos, y si ella entra muy sigilosa a visitar a algún paciente, al momento de que los guardias de seguridad se percatan y los enfermeros en turno de guardia acuden inmediatamente a esa habitación,
Simple y sencillamente la enfermera desaparece, pero sí les deja el susurro, que claramente lo escuchan, diciendo, ya se fue, ya tuvo que partir. Los enfermeros, los camilleros y más personal del turno nocturno del Hospital Siglo XXI de la Ciudad de México no pueden asimilar con exactitud qué es lo que pasa. Pero para ellos esto ya es normal, porque es lo que viven todas las noches, cuando suele andar rondando en los pasillos del piso cuarto esa enfermera, la jefa de enfermeras, Elvira Mendoza, quien perdió la vida en ese terrible y trágico terremoto de 1985, y que ella juró por su vocación salvar hasta el último paciente que estuviera en ese piso cuarto. Lamentablemente ya no pudo seguir sacando más pacientes, por lo que ya conocimos, por esa terrible tragedia que le arrancó la vida. Hasta la fecha, año 2026, mes de abril, y aún se siguen escuchando los lamentos y susurros de la enfermera Elvira Mendoza, la jefa de enfermeras en el Hospital Siglo XXI de la Ciudad de México. Créanme o no, estas no son leyendas urbanas, estas son historias reales que aún siguen aconteciendo en el Hospital Siglo XXI de la Ciudad de México. Muchas gracias.